Pregúntale al notario, con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros el notario número 199, José de Jesús. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. Bienvenido. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Mira, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con nuestras casas. Mucho hemos escuchado, voy a comprar un inmueble y lo voy a comprar en una privada o en un departamento. Voy a comprar un departamento en un edificio que está en condominio. ¿Qué tema? Y hablamos de la palabra condominio, pero realmente no tenemos el conocimiento suficiente para tomar determinaciones de cómo convivir en base a un régimen de condominio. Escuchamos. Adelante. Gracias. Quiero comprar mi casa, quiero comprar un terreno para hacer mi casa, me van a vender una casa en una propiedad, en una privada, en un fraccionamiento, y me dicen que está en condominio. ¿Qué es? ¿Cómo se regula? Hay una ley general del condominio en el estado de Sinaloa que se publicó en 1974. Tiene 49 años. Se ha modificado 2 veces, máximo 3, y la última vez fue hace 30 años. Así de obsoleta está esta ley y no actualizada. ¿Qué es? Es un acto que haces ante notario público, el dueño de una privada, pensemos en un fraccionamiento, donde señala los lotes que van a ser propiedad privada. ¿Eso qué significa? ¿Qué bienes son de una sola persona? Y los bienes que son de uso común, que serían de todos. ¿Cuáles son las áreas privadas? Los lotes, precisamente. En el caso de un centro comercial, los locales. En el caso de una privada, las casas o los departamentos u oficinas. Y las áreas común son donde todos los dueños de cada lote o de cada departamento o de cada casa son codueños de esas famosas áreas común. ¿Qué son las áreas común? En una privada, en una colonia, son las banquetas, los accesos, la caseta, las áreas deportivas, las calles. En los departamentos son los pasillos, las escaleras, los elevadores, los estacionamientos, en muchos casos. Ahora, ¿dónde encontramos, como decíamos? Y pensemos, compré mi propiedad y hay un régimen de condominio. Tiene que haber una forma de convivir, tiene que haber reglas. De esta forma, lo que sucede es que yo soy dueño de mi lote y de mi casa, solamente yo. Pero además soy copropietario con otros dueños de otros lotes o de otros departamentos de lo que es común. O sea, es decir, somos codueños todos de las calles, somos codueños del parque, somos codueños de la alberca, somos codueños de la banqueta. ¿Y en qué proporción? Esto es muy sencillo, le llamamos proindiviso. El proindiviso es, digamos que tenemos 1000 metros en una privada. Yo soy dueño de 100 metros. Quiere decir que yo tengo el 10%. El 10% de las áreas privadas. Y eso me da la posibilidad y la facultad de ser dueño del 10% de las áreas comunes. Por lo tanto, soy dueño de mi terreno, de mi casa, más un 10% de las áreas comunes. Y ese es el derecho de voto que tengo. Ahora, ¿cómo se hace un condominio? Se pide autorización al municipio. Si es un fraccionamiento, tiene que pasar por cabildo. Si solamente es un edificio o locales comerciales, no pasa por cabildo, es desarrollo urbano quien te lo autoriza nada más. De ahí se establecen las características, porcentajes, áreas comunes, se va al estado, al catastro estatal, le asignan la clave catastral, que es la identificación del inmueble, cómo se conoce. Posteriormente el notario hace la escritura pública. Y esta escritura pública se inscribe en registro público. Es muy importante que sepamos que cuando una persona es dueño de su casa sujeta al régimen de condominio, él paga un predial no solo por su casa, sino también paga un predial por la proporción que le corresponde de las áreas comunes. ¿En el mismo recibo? En el mismo recibo, va incluido. ¿Sí? Inclusive en muchos casos me han dicho, oye, pero si mi terreno es de 100 metros,
está equivocado el predial porque dice que tengo 120. Lo que sucede es que son 100 metros de tu terreno más 20 metros, que es lo que pagas en proporción de áreas comunes que te corresponde. Para tomar en cuenta. También tienes que pagar cuotas condominales, es decir, tú aportas para que se mantenga, se administre y se bien cuide el condominio donde tú vives. ¿Qué contiene la escritura pública? Porque tienen vida estos famosos condominios. Quien vive en colonias sujetas al régimen de condominios sabe de lo que hablo. Pero hay un administrador del condominio. Sí. O sea, es una persona encargada de bien administrar que todo se cumpla en el condominio. Hay un comité de vigilancia. Normalmente lo conforman o deben de conformarlo las personas que viven en la privada o en el departamento o que son dueños de los locales. Un reglamento que es el que te especifica las reglas de cómo se opera, cómo se aporta, cómo se vive, qué está prohibido, qué no está prohibido. Cuotas se tiene que pagar para mantenerse. Y hay una asamblea que es la madre de todas las decisiones. Es decir, en la asamblea comparecen todos los dueños de las áreas privativas para tomar decisiones importantes en este caso. Entonces, en conclusión, un condominio no es otra cosa más que un lugar donde convives con otros dueños de casas, de departamentos o de locales, donde tú eres dueño exclusivo de tu casa y eres codueño de las áreas comunes. Todo esto se tiene que incluir en la escritura, ¿no? En la escritura pública el notario protocoliza e inscribe en el registro público. Y hasta ese momento ya puedes vender un lote o un departamento. Antes no. Cuando lo vendes también, pues le vendes todos esos. Es correcto. Va con el porcentaje de área común que le corresponde al lote, porque van, como dicen, van juntos con pegados. Y nadie puede vender pues esas áreas públicas, ¿no? Nadie, porque todos son codueños. Si fuera el caso. Tendría que haber una asamblea ahí. Es correcto. Y son buenas las asambleas porque, pues a final de cuentas, en las asambleas lo que se busca es el bien común y habemos gente que o no cumplimos y tenemos que responder por esas obligaciones. El típico problema y cuello de botella son los retrasos en los pagos de las cuotas de los condóminos. Pues interesante analizar esta ley también y qué adecuaciones acorde a la actualidad necesita estar en el Congreso. El Estado importante. Después de 30 años, nada más y nada menos. 49 años. 49 años, imagínate nada más. Pues muchas gracias. Para más interacción. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199@jts.mx y en Instagram notaría199mx. Muchísimas gracias. Buen día.